Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando puedan ver este maravilloso programa. Bienvenidísimos una vez más a Desconectados 4.0. Estamos en un programa muy especial. Hoy les tengo invitados unos crack, unos expertos en innovación pública y tenemos un podcast mega especial. Este podcast es muy importante para nosotros porque yo hago parte de este selecto grupo de personas que estamos hoy aquí interesados en escuchar este maravilloso momento de reflexión y este espacio de discernimiento académico que siempre tenemos nosotros en este maravilloso programa Desconectados 4.0. Bienvenidos entonces a todos ustedes a este maravilloso espacio y con ustedes tengo dos mega cracks. Como ustedes ya lo conocen, la más recurrente de todas, la que siempre nos acompaña en todos los programas, la profesora Alice Zulay Hurtado y el profesor Mario Zambrano, que es el crack que nos acompaña también como parte del grupo Fractal. Este grupo que ustedes ven en la pantalla, somos el grupo Fractal Territorial y estamos impulsando este podcast para nuestro proyecto de investigación, este podcast que se denomina Innovación Frugal y Gobernanza en Colombia desde la perspectiva de la innovación. Y tenemos a otra persona que siempre nos acompaña, es una súper querida amiga nuestra, súper especial y sobre todo es una de las sabedoras más grandes de la innovación que tenemos en Colombia, premiada nacional e internacionalmente a nuestra Dianita Arenas. Un abrazo para todos ustedes. Este es el cuarteto de personas que hoy vamos a estar con ustedes en este maravilloso podcast Desconectados 4.0 con el denominado Innovación Frugal y Gobernanza en Colombia. Un abrazo entonces, bienvenidos a todos ustedes a este maravilloso espacio, a este maravilloso programa y a todos ustedes quiero darles y presentarlos de a uno en uno. Profesora Alice, bienvenida, buenas noches a este maravilloso podcast. Gracias, gracias. Un cordial saludo para todos, para mis queridos estudiantes, mis compañeros docentes, administrativos y toda la audiencia que muy especial pues tiene estos espacios de escucharnos, de compartir, de adquirir esos nuevos conocimientos y de siempre estar con nosotros. Muy agradecida por estar siempre en Desconectados 4.0. Gracias, gracias, profesora Alice, por toda la amabilidad. Profesor Mario, bienvenidísimo a Desconectados 4.0. Gracias, profesor Gerson, a la profe Alice, un saludo especial para Diana, a quienes nos escuchan, los estudiantes, la familia de la Escuela Superior de Administración Pública, y hablar de unos temas que son importantes, que están relacionados con un proyecto de investigación que venimos desarrollando y del cual hemos venido también aprendiendo a partir de las discusiones permanentes, explorando temas que son nuevos en algunos casos para nosotros, otros no tan nuevos, pero que con eso que no es tan nuevo y lo nuevo, pues hemos tratado como de mirar la realidad de Norte de Santander, específicamente los municipios PEDER, con una óptica distinta y un poco más esperanzadora, que es lo que también intentamos construir desde la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander, Arauca. Bueno, y aquí no puedo ser tan objetivo porque yo a la persona que va a presentar la quiero mucho porque siempre tiene la mejor cara, la mejor disposición, la mejor alegría, la mejor energía y tiene una obra que a mí me tiene desde lo más profundo de mi corazón, me tiene enganchado. Voy a presentar a Dianita Arenas, una super crack de la innovación en Colombia. Bienvenida, Dianita Arenas. Tienes el micrófono, Dianita, ya. Ay, sí, sí, sí. Bueno, no, tan hermoso. Gracias por tus palabras tan generosas. Gracias a mi profe por esta invitación. Un, Era mi profe Alice, que también la quiero mucho, los he extrañado mucho en este tiempo. Y un gusto conocer al profesor Mario. Y pues bueno, no, pues gracias por esas palabras tan generosas y vamos a tener una conversación muy chévere el día de hoy. Entonces aquí estoy presta para que aprendamos en conjunto. Bueno, como ustedes saben, este programa está en vivo y ya tenemos un grupo de personas que nos están escuchando y nos están viendo en nuestro programa. A mí me encanta, como siempre, saludarlos a todos ustedes. Gracias por estar ahí conectados. Me dice Giovanna Medina, buenas noches. Javier Andrés nos dice buenas noches. John Harvey dice muy buenas noches, compañeros. Doctor Mario, bienvenido. Buenas noches, doctor Gerson. Le regalo el doctor, muy amable, gracias, doctor Zambrano.
Dice por aquí Elba Casadiegos. Muy buenas noches, soy Elba Casadiegos. Oiga, sí, gracias Elba. Conectada desde la sector de Cúcuta, norte de Santander, quinto semestre. Bienvenida, buenas noches. Saludos a la profe Alice. Uy, la profe Alice siempre tiene audiencia. Excelente, excelentes docentes. Gracias, un abrazo, dice abogado Jefferson. Cristian Castro dice buenas noches, bienvenidos a todos. Usted sabe que aquí tratamos de saludar a todos. Oiga, Carmen Delia, por aquí está Carmen Delia, una amiga nuestra. Buenas noches, Carmencita, un abrazo. Alba Casadiego, gracias por estar conectados. Gracias a todos los que están conectados, gracias a los que nos dejan sus mensajes. Por favor, vamos a tratar de velar varias cosas sobre este ejercicio de investigación que para mí en lo personal es muy interesante, es muy importante poder tratar de transmitirles a ustedes toda esta información. Y este espacio un poco lo voy a tomar para mí, con la venia de ustedes, para decirles que gracias a este podcast tenemos dos grandes superaliados. Uno es Radio ESAP, que retransmite este programa los jueves a las 5 de la tarde, y el segundo es a Sonap Radio, la emisora de nuestros egresados, que a través de estas emisoras podemos llegar a las emisoras comunitarias. Este podcast, por lo tanto, es un podcast inclusivo y con una aura de poder llegar a todas esas emisoras comunitarias, a esos rincones más apartados del país, a esos sitios donde a veces no nos pueden escuchar, pero sí nos pueden de repente leer, o en algún momento nos van a poder retransmitir en alguna de nuestras reprogramaciones que tenemos y que para ustedes y para nosotros son bastante valiosas. Por tanto, este programa es una apropiación social del conocimiento y nos puede ayudar a generar más y más y más información a toda la audiencia, no solo a nuestros estudiantes, sino también a nuestros egresados y a todos y a todas las personas que nos ven, a todos y a todos aquellos que están en el territorio, bienvenidísimos siempre desde el corazón. Voy a hacer algo un poco particular y es que quiero hacer una muy pequeña y breve introducción. Dicen desde lo más profundo de este programa Desconectados 4.0, entonces es un podcast donde exploramos partes de la innovación y prácticas que transforman comunidades. En este episodio tenemos el honor de presentar a este grupo de personas que son expertas en innovación y trataremos de entonces un poco ir hacia la explicación de por qué la innovación puede generar algún tipo de gobernanza territorial mucho más accesible y procesos inclusivos y colaborativos. Recuerden que la gobernanza implica entonces la conjunción de gobiernos, comunidades privadas y comunidad en general para de alguna manera contener o poder disfrutar de aquellos recursos renovables y no renovables que se encuentran en los sitios más apartados del país. Este enfoque entonces busca soluciones innovadoras y poder develar que si existe o no innovación frugal y gobernanza desde la perspectiva de la innovación en algunos sitios apartados del país. Entonces proponemos algunas hipótesis y una de ellas es cómo se pueden aplicar los modelos de innovación pública para mejorar significativamente la eficiencia administrativa. Esto es muy importante porque en últimas lo que nos ayudará es a mejorar la toma de decisiones. Por ello, tienen que entender que esto tiene una perspectiva, digamos, de análisis mixto o se emplea una metodología mixta, métodos del orden cualitativo, pero también cuantitativo. Tenemos datos, pero también tenemos entrevistas con expertos. Y una de estas entrevistas es este maravilloso podcast porque nos puede llegar a dar más luces de lo que podemos ir investigando, ir develando en la región del Catatumbo, específicamente en los municipios de Sardinata, Tibú y Convención. Entonces, ¿qué se espera con esta investigación? Se espera un poco poder encontrar e identificar si existe de verdad innovación o si la innovación existente tiene algún impacto en la gobernanza, formular algún tipo de estrategia a través de este ejercicio investigativo y, por último, generar algunos nodos, que esta es una idea muy copiada de Diana, me dejó la semilla, esos nodos de innovación en el territorio que se pueden anclar a la red de innovación que lidera hoy la Escuela Superior de Administración Pública desde su interior y que se puede llevar a un exterior sin ningún problema, específicamente en municipios tan apartados como los municipios específicos que les acabé de nombrar en el Catatumbo.
A través de este producto de investigación que ya es este podcast, el Grupo Fractal Territorial intenta mostrar cómo la innovación frugal podría redefinir la gobernanza local y cómo estas prácticas pueden estar ya siendo utilizadas sin saberlo desde el territorio y que por algunos indicadores que definitivamente no logran detectar esta información, pues podrían no estar siendo evidenciadas en estos municipios. Acompáñenos entonces en este viaje de conocimiento y descubrimiento, donde exploraremos cómo la innovación y la gobernanza podrían impulsar una mejor toma de decisiones en el Catatumbo colombiano. Comencemos entonces, muchachos. Voy a hacer una pregunta muy importante y si ustedes me lo permiten, quiero preguntarle de forma muy concreta a Dianita. Dianita, con la venida de este grupo, ¿qué es entonces para que las personas de a pie, y esta tarea la teníamos pendiente porque en algún programa anterior usted me dijo, tenemos que hacer un programa de innovación frugal? Listo. ¿Qué es la innovación frugal desde su punto de vista como experto? Bueno, la innovación frugal es una estrategia. La innovación también proviene mucho del marketing, ¿no? Viene de cómo podemos ofrecer productos y servicios nuevos o mejores. Y esa ha sido como la teoría más conocida de la innovación. Dentro de la innovación frugal, la podemos definir como una estrategia de diseño y de producción con sostenibilidad que permite soluciones que están previamente caracterizadas por basarse en el uso de los recursos locales. Es decir, digamos, los apellidos que tiene la innovación, muchas veces a veces hablamos de innovación en producto, en servicio, en marca, innovación pública, innovación democrática, innovación política, o sea, le ponemos muchos apellidos. El apellido, ¿qué quiere decir? El apellido es el foco de la innovación, es decir, ¿cuál es el objetivo principal de la innovación? Si la innovación está enfocada en los recursos, en la optimización de los recursos, en la reducción de los materiales para poder garantizar que sean asequibles, que tengan alto rendimiento, que tengan un impacto, que lleguen a lugares en donde normalmente no llegan, ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de innovación frugal. Entonces, es una forma de diseñar productos, servicios y estrategias en donde el foco principal es la optimización y el uso de los recursos locales. Esa podría ser la definición más coloquial y autónoma que puedo dar de este término. Muy bien, muy bien. Ustedes la han escuchado, incluso nuestra audiencia se aventura a escribirnos aquí, nos dice, mire, la innovación frugal consiste en satisfacer las necesidades de manera simple y eficiente, posiblemente utilizando los mínimos recursos. Muy interesante porque nuestra audiencia interactúa escribiéndonos este ejercicio. Profesor Mario, tengo que preguntarle entonces, digamos, desde el punto de vista de la gobernanza territorial en el Catatumbo, eh, cuéntenos un poco desde su perspectiva, ¿qué desafíos han identificado o se ha podido identificar en términos de gobernanza territorial en el Catatumbo? ¿Cuál es ese marco, digamos, donde nosotros podemos entender la gobernanza, especialmente en este territorio que tiene tantas, digamos, tantas necesidades? Bueno, profe, gracias por la pregunta. Ahí tenemos dos conceptos, ¿no? El concepto de gobernanza y el concepto de territorio. Voy a empezar por el concepto de territorio, que es un concepto que me llama personalmente la atención y que de alguna forma hemos conversado en los distintos encuentros que hemos tenido en este proyecto. Es verdad. El concepto de territorio parto de la definición del año 2011 que hace el Programa de Naciones Unidas en un informe que se llama Razones para la Esperanza, que era repensando el tema de la ruralidad en Colombia y redefinir la ruralidad en Colombia un poco distinto a los criterios técnicos que normalmente maneja el Departamento Nacional el Departamento Nacional de Estadística en Colombia, el DANE, ¿sí? Que tiene unas categorías para hablar de lo urbano, de lo rural, y este informe plantea en sus primeras páginas qué es el territorio. Entonces el territorio, primero que todo, no es un espacio solamente físico, ¿verdad? Y ambiental, que sí lo es, pero también es un espacio de construcción social.
Y es un espacio de construcción social porque en ese territorio hay unos conceptos que son claves, que también son claves para la gobernanza. Por un lado están los actores del territorio, ¿sí? Por otro, las instituciones que están en el territorio, ¿sí? Y un conjunto de recursos y potencialidades que el territorio tiene. Recursos que son tangibles, por ejemplo, los recursos hídricos, climáticos, ambientales, ¿sí? Pero también los recursos humanos, la innovación y la capacidad de creatividad de las personas, por ejemplo. También es un recurso con el que se cuenta en un territorio. Pero esta definición de territorio implica una relación o una interacción entre distintas dimensiones. Unas dimensiones políticas, ¿sí? Unas dimensiones económicas, la capacidad de producir bienes y servicios y satisfacer necesidades. Políticas porque tiene que ver con los intereses de la sociedad y tendrá que ver también con la gobernanza y con la gobernabilidad, pero también con la cultura, ¿sí? Y con la dimensión social. Y esta definición incluye dos cosas. Por un lado, que existen de alguna manera intereses que no son lo mismo dentro del territorio, dentro de los actores. Y eso a veces dificulta procesos de desarrollo territorial, ¿sí? Aún dificulta procesos de gobernanza, porque estos actores tienen distintos intereses y esos intereses muchas veces están mediados por relaciones de poder que son desiguales. Relaciones de poder que tienen que ver con la institucionalidad, pero también con aquello que no es la institucionalidad, que tienen que ver con esas reglas de juegos informales, pero también con aquellas acciones, por ejemplo, específicamente en el Catatumbo, como diría por allá un romano hace algunos siglos, donde las armas hablan, las palabras callan, donde también hay unos actores que tienen incidencia y que esas relaciones de poder asimétrica también se manifiestan ahí. Pero además esta definición incluye una reivindicación de las identidades dentro del territorio y cómo se entiende el territorio. Ahora, la gobernanza, entendiendo el territorio, entonces esto no solamente como un espacio físico, sino como un espacio de construcción social mediado por relaciones de poder posiblemente desiguales, con reivindicación de las identidades en las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. La gobernanza se puede entender, como la definíamos en una de las presentaciones que teníamos, como un proceso porque implica construcción de actores que deben actuar en futuro en forma de redes, aparece el concepto de redes, que deben buscar mecanismos para poder conciliar esos intereses que suelen ser distintos, construir una visión del territorio a largo plazo hacia dónde queremos ir, pero también, además de un proceso, la gobernanza implica una estructura, cómo esos actores se organizan, cómo las instituciones y los actores se organizan y en qué nivel se organizan para generar o promover el desarrollo. Eso se puede dar desde la perspectiva institucional, pero también de otros actores no institucionales, ¿sí? Como ocurre precisamente en el Catatumbo, donde hay unos actores que no solamente son los grupos al margen de la ley, están también los empresarios, por ejemplo, de La Palma, que son claves dentro del proceso económico, pero que generan conflictividad en la visión del desarrollo y la visión del territorio. Por ejemplo, las organizaciones campesinas, CISCA y las otras, las comunidades indígenas y las organizaciones comunitarias, porque la innovación también, como decía Diana muy bien claramente, tiene muchos apellidos, muchos adjetivos, ¿no? Y posiblemente todo aquello que se le atribuye a la innovación, de acuerdo, ese apellido posiblemente lo es, ¿verdad? Posiblemente lo es. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que la gobernanza, para el caso del Catatumbo, tiene unos retos en seguridad, ¿sí? Estamos en un territorio PD y de alguna forma unas limitaciones en la implementación de los acuerdos de paz, del PENIS también, con el tema de sustitución de cultivos. Entonces, en materia de seguridad, ¿por qué? Porque la FARC no era únicamente el actor armado que había en el territorio, tenemos el ELN, los Pelusos, estaban los mexicanos, el Clan del Golfo, y hay una reorganización de estos subgrupos en el territorio que inciden también no solamente como coacción hacia las comunidades, pero también hacia la capacidad de la institucionalidad pública de poder actuar. Ahí tenemos un reto bastante fuerte en materia de seguridad y en materia social. El último, y finalizo con el último indicador que sacó de pobreza multidimensional, que sacó el Departamento Nacional de Planeación para todos los municipios PEDET, mostró unas mejorías considerables. Me llamó mucho la atención que el gobierno no hizo mucho ruido con esas disminuciones importantes en pobreza multidimensional, pero existen unos retos muy fuertes en un tema de capital humano, de recursos humanos, especialmente las variables asociadas a educación, unos temas con la dimensión, digamos, de la dimensión laboral, de la empleabilidad y la informalidad, y especialmente cerrar las brechas sociales entre lo rural y lo urbano. Yo creo que esos son los grandes desafíos que cualquier modelo de gobernanza tendría que plantearse en el territorio, pero hay un actor que es clave, y lo dejo aquí como para que nos preguntemos eso,
que viene siendo la cooperación internacional, que ha jugado un papel importante en tratar de construir modelos de gobernanza dentro del territorio, específicamente del Catatumbo, con un elemento adicional, que estamos en zona de frontera. Sí, eso. La pregunta, si a usted esto le está causando mucha curiosidad y usted ha encontrado que algunas de las palabras de nuestra experta y nuestro experto, tanto Dianita Arenas como Mario Zambrano, les ha causado algún tipo de curiosidad, déjenlo en los comentarios, por favor, déjenos saber cuáles son esas preguntas interesantes. Si usted se preguntó después de la intervención de Mario qué es PEDET y nunca en su vida ha escuchado qué es PEDET, pues puede que lo podamos buscar con mayor información, pero para que usted tenga esa curiosidad, son aquellos municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial. Porque de repente este podcast puede llegar a personas muy lejanas que el lenguaje técnico no les alcance a entender esto de manera muy clara. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo por poder llegar a todas las personas en el territorio. Gracias a los expertos por estar aquí con nosotros. Y esta pregunta va muy enfocada a la profe Alice y si me ven cara de que los voy a interrumpir es porque tenemos poco tiempo, pero no, vamos bien. Le iba a preguntar a profe Alice, desde su perspectiva, desde su análisis como experta en este tema, ¿cuál es el estado actual de esos municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial respecto a los índices de desempeño institucional, mejor llamados IDI? ¿Qué nos puede contar de este tema? Sí, sí, señor. Bueno, dentro de nuestro proyecto de investigación y con base, desde luego, con los lineamientos que maneja el Departamento Administrativo de la Función Pública, bueno, se tomaron todos los resultados de medición que nos da el MIPG, ¿no? En este caso, aterrizándolo en esa dimensión sexta que es esta gestión del conocimiento y la innovación, eh, encontramos que los 8 municipios que tienen norte de Santander, la verdad se sienten y están bastante rezagados y tienen por un puntaje bastante bajo, comparado también pues con el análisis que se hicieron de los 40 municipios con sus diferentes 6 subregiones, en el que obviamente pues San José de Cúcuta, Chinácota, Cácota de Velasco, Bucaracica, Pamplona, pues presentan unos resultados bastante positivos, ¿no? Superiores a o cercanos a un margen de 70 en puntaje, lo que quiere decir que debemos seguir trabajando por esta comunidad, por esos territorios resilientes, que sí cuenta con personal comprometido, pero ¿qué tenemos que hacer? Obviamente comprometer a esa gobernanza desde esa estructura, generar esa apertura al cambio, generar los espacios para crear, para co-crear, como decimos en el laboratorio de innovación, y un saludo al doctor Sergio Chica, salir de esa caja, ¿no? Pensar diferente, hacer que las cosas sucedan. ¿En pro de qué? Obviamente de reducir tanto proceso, tanto procedimiento que tienen las entidades públicas y obviamente entregarle a esa comunidad, a esa población que tanto lo necesita, como es la de nuestra zona de Catatumbo, servicios de calidad, servicios oportunos, con confianza y realmente aplicar la tan palabra eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces, hay que seguir mejorando porque nuestros puntajes por el momento son bastante bajos. Bueno, muchas gracias. Alice nos da un enfoque un poco desde la perspectiva del índice de desempeño institucional. ¿Qué es el índice de desempeño institucional? Pues es un indicador que nos muestra, o varios indicadores que nos muestran toda la información desde el territorio, específicamente municipio por municipio, departamento por departamento, y no los compara con un grupo par. ¿Quién nos da esta información? Planeación nacional, ¿no? La Nación Nacional nos da esta información, nos tiene, digamos, todo ese mapa del país en donde podemos ir a comparar respectivamente esta información que la profe Alice nos está diciendo que se realiza dentro del proceso de investigación de este grupo. Dianita, una pregunta que nuestra audiencia nos hace y me la escriben aquí al chat y me dicen, bueno, la profe Diana, y la ven como una profe porque estamos entre todos estos profes, porque la profe Diana también es la experta en innovación, da clases en posgrados en muchas universidades. Pero profe Diana, mire, le preguntan aquí específicamente a la profe Diana. Le dicen, entonces, profe Diana, ¿cuál es la diferencia entre innovación pública e innovación frugal? ¿Qué podría contarnos al respecto sobre eso, para claridad de nuestra audiencia?
Eh, la innovación pública, el foco de la innovación pública son las estructuras del Estado, ¿sí? Cuando hablamos de normas, leyes, eh, eh, or- eh, eh, organización institucional, procesos y demás que afectan las políticas y las leyes en el país, ahí es cuando hablamos de innovación pública, que tradicionalmente la innovación pública entra a cursar un elemento disruptivo dentro de la acción de gobierno, porque la idea es empezar a flexibilizar esas estructuras políticas y públicas que muchas veces obstaculizan los cambios que se deben atender. Se relaciona mucho con la innovación social, porque claro, lo que busca la innovación social es el bienestar de las comunidades, de los colectivos y de los individuos dentro de un marco de justicia social. Ahí hay una línea delgada entre lo que es innovación social, donde el foco son las comunidades y lo que se innova es pensando en el bien colectivo, y la innovación pública que piensa es cómo las leyes y cómo las políticas permiten que las cosas se den. O Ahora, sea, o un que se poco, hagan de manera diferente o que se hagan de una mejor manera, ¿sí? o sea, para entenderlo un Pero poco mejor, podríamos decir para, que la innovación pública son las normatividades y la innovación social es un poco la ejecución de esas normatividades o la desagregación de esa información a los sitios sociales o algo así. pues, no, sí, no he completado la parte de la Ok, frugalidad, pero entonces sí, para poder ir abarcando, efectivamente, profe, como tú dices, la innovación pública repiensa cómo la estructura del gobierno a través de normatividades, leyes y decretos y demás están permitiendo que hayan cambios, transformaciones reales dentro de la sociedad. Y ese foco es lo que llamamos innovación pública. Hay, por ejemplo, modelos de gobernanza, modelos de participación ciudadana, son válidos dentro de esa innovación pública, que a veces la confundimos con innovación social, que la innovación social es cuando el foco realmente es eh, generar con las comunidades y con los colectivos el bien común, proyectos de bien común, ¿sí? Cuando se trabaja. A ver, no necesariamente la innovación pública se debe relacionar con la innovación social, porque yo también puedo crear una ley muy innovadora sin tener que ir a crearla con los colectivos, ¿sí? Y la innovación frugal es otra cosa diferente, porque la innovación frugal está pensando en los recursos. O sea, el 100% es pensar en recursos. ¿Y qué es pensar en recursos? Es pensar en optimizar, en fomentar las sinergias, y es hacer más con menos. O sea, la innovación frugal es hacer más con menos. Entonces, claro, la innovación frugal puede ser un elemento que se puede utilizar ya sea en lo público o ya sea en lo social. Entonces, voy a dar dos ejemplos. Uno, voy a relacionar la innovación frugal dentro de lo público. Entonces, puedo hacer un decreto en donde pueda yo exigir a través de una normativa, una ley, llámese como se llame, que las alcaldías y las entidades nacionales tengan un comité de planeación para que no intervengan la calle dos veces, para que no intervengan una calle dos veces, o con el acueducto, para que no arreglen una calle y después la tenga que romper el acueducto porque se le olvidó que por ahí va a pasar el tubo. Esas cosas suceden, y la innovación pública podría repensarse y decir, bueno, ¿qué me invento yo desde la normativa para que pueda establecer un parámetro en donde si viene la alcaldía y arregla una calle, al mes siguiente no llegue el acueducto a romper la calle que se acabó de arreglar, ¿sí? Entonces, eso desde la innovación pública, claro, que eso afecta a lo social, sí, pero yo le estoy dando, el foco es a la norma y al decreto. Ahora, entiendo. ¿qué relación puede haber entre la innovación pública y la innovación frugal? Voy a dar otro ejemplo, en donde yo le
a veces, por ejemplo, se desagregan recursos entre la Secretaría de Cultura de cualquier gobernación y la alcaldía. Entonces, los dos tienen recursos para cultura. Y entonces hacen, digamos, hacen una inversión para fomentar los emprendimientos creativos. Y la alcaldía llega y saca otro programa y pareciera que los dos estuvieran compitiendo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo hacer una sinergia, ¿sí? Hago innovación frugal, en donde yo hago una sinergia, en donde yo voy a optimizar esos dos recursos, y lo que voy a pensar con esas fuentes, cómo puedo hacer más o menos. Estoy haciendo relación entre lo público y lo frugal. También puedo hacer una relación entre la innovación social y la innovación frugal. Y voy a darles dos recomendaciones para entender la innovación frugal con lo social. Una es que en Netflix hay una película que se llama Pac-Man. Entonces yo dicto innovación social en la maestría de innovación de la EAN. Y yo a mis estudiantes, cuando les empiezo a hablar de innovación frugal, los pongo a ver dos películas. Una es Pac-Man, que es súper recomendada. Padman, es parte. Se trata de un contexto en la cultura hindú en donde una persona, eh, no la voy a espolear mucho, pero con innovación frugal logró hacer toallas higiénicas para las mujeres en la India y generó una cadena productiva para que las mujeres de la India pudieran trabajar con esos elementos. Si se la cuentan, Entonces, no la ven. esa innovación es lo social con lo frugal, porque entonces en la India no hay toallas higiénicas, pero con los recursos que tienen, entonces no solamente se Qué buen hace ejemplo ese. se hace el prototipo, se descubre la necesidad, y ahí y de ahí sale un producto que, aparte de beneficiar a la comunidad porque adquieren un producto, entonces también genera una cadena productiva en donde ya empieza a impactar socialmente. Y Entonces, resolvió un problema social, ¿no? y respondió a un problema social que también puede traducirse en un problema público. Entonces, Claro. sí hay una línea delgada, pero entonces entendamos que los apellidos de la innovación son de acuerdo al foco. ¿Sí? Aquí hay un montón de preguntas. Aquí me están bombardeando preguntas porque está muy interesante el tema. Gracias a todos los que están aquí con nosotros viendo esto y profe Diana la dejo terminar, pero tiene muchos fans aquí ya. Entonces, y la segunda película que les iba a recomendar es El niño que domó el viento. Y aquí en El niño que domó el viento es un chico que con una bicicleta logró resolver un problema grandísimo dentro de su contexto social, que también se la recomiendo. Y aquí me voy a detener un momentito, y perdónenme que yo me extendí muchísimo, pero estamos hablando de que trabajamos desde lo público, y como innovación pública, pues nosotros tenemos un enfoque creativo, y es cómo hacer que el gobierno o cómo hacer que las estructuras de gobierno respondan a las necesidades de las personas. Pero el tema de hoy es la innovación frugal. Y la Así es. innovación frugal, que el enfoque creativo esté en cómo podemos resolver los diferentes problemas utilizando recursos económicos y sostenibles que dispongamos dentro de nuestras comunidades. ¿Cómo podemos tener soluciones equitativas y sostenibles que impacten a nuestras comunidades sin tener que recurrir a gastos o a depender de recursos que son imposibles de obtener? Entonces, aquí en este tema de la economía, de la innovación frugal, también entra un concepto que lo voy a mencionar solo para detonar la conversación, y es la economía circular. Que en todos estos Está muy de moda, procesos, ¿no? tanto de innovación, de acuerdo, de la innovación frugal y de la economía circular, van de la mano con el involucramiento de la ciencia, de impulsar la investigación. Y El niño que domó el viento no llegó a hacer una solución sin que haya pasado por un proceso de investigación.
Entonces, dejo ahí el detonante de esta conversación porque se necesita, para llegar a tener justicia social, se necesitan recursos, se necesitan leyes, pero se necesita también la parte de lo social. Y ahí es donde podemos ver a la innovación pública, a la innovación social y a la innovación plural, actuando como un foco importante en esa cadena de procesos de solución del problema. Se los dije que los iba a descrestar nuestra invitada especial, Dianita Arenas, porque lo que ha dicho de verdad le toca a uno el corazón, un poco claro que sí. Esta investigación vale la pena, entonces esto vale mucho la pena porque hacer investigación es muy importante para el desarrollo de la innovación y de cualquier otra actividad que hagamos en nuestras vidas. Entonces le preguntaré al profesor Mario, profe Mario, desde esta perspectiva, la innovación, entonces, ¿usted cree que puede contribuir a una mejor gobernanza? ¿Qué piensa del tema Claro, y por qué? totalmente, con esa claridad conceptual, digamos, que la profe Diana presenta, pues totalmente, ¿no? Y me estaba, porque la película me la vi, la película del niño que domó el viento, además, pues creo que está basada en un caso de la vida real, es una película impresionante, además, es impresionante. Y hay un tema que es clave en este sentido, y me ponía a pensar, la profe me ponía a pensar como varias cosas, ¿no? Voy a tratar de ordenar las ideas mientras la escuchaba. Una, que de alguna forma la innovación en sus distintas manifestaciones implica una forma de racionalidad, diría yo, no una forma de pensar. ¿Sí? Eso implica una forma de pensar. Y las formas de pensar las cosas, sea desde lo público, sea de lo privado, o sea desde la comunidad con la innovación social, o desde lo público con innovación pública, o digamos de lo privado, por ejemplo, con innovación frugal, que también tiene un elemento muy consistente frente al sector privado, significa una forma de pensar. Y la pregunta del millón es, ¿cómo construimos formas de pensar? ¿Cómo generamos condiciones o, como dicen en lo público, capacidades? ¿Sí? Capacidades para pensar con la racionalidad, perdónenme la expresión, que soy economista, con la racionalidad de la innovación. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Porque eso tampoco emerge, digamos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay unas condiciones que deberían generarse para que eso se propicie. ¿Sí? Digamos que es un poco uno de los elementos que me pone a pensar la profe cuando la escucho, precisamente frente a eso. El segundo elemento, aunque lo vi hace mucho tiempo, cuando hice mi especialización en gestión pública en la ESAP, hablaban de los modelos posburocráticos, ¿no? Y una de las cosas que el profesor en aquel momento nos presentaba como una propuesta un poco, no digamos antagónica a los modelos burocráticos tradicionales beberianos, que es la concepción del Estado bajo la ley, bajo la norma, que suele ser racional, pero suele ser muy lento, paquidérmico, y cuando se está en un espacio de incertidumbre, tiene ese margen de la ley, lo vuelve inflexible para poder tomar decisiones, y mucho menos para tener una racionalidad, digo racionalidad desde la innovación, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero los modelos burocráticos, sí me acuerdo los ejemplos que ponía el profesor, ejemplos precisos y concisos que ocurrían en un municipio como lo que estamos analizando, donde hay que tomar decisiones para solucionar problemas pronto, desde una ambulancia que tiene que mover a alguien y entonces se dañó la llanta y hay que hacer el contrato, la mínima cuantía, pero hay que moverla ya para poder trasladar a una persona. Entonces la pregunta es, los modelos burocráticos hablan de cierta flexibilidad en un margen de incertidumbre, pero sobre todo con un tipo de racionalidad que implica tener una mentalidad de la innovación. Entonces la pregunta sería importante, bueno, ¿y esa mentalidad de la innovación implica que un contexto que lo genera? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace posible que ese contexto lo genere? Más aún en contextos como los municipios del Catatumbo. ¿En qué sentido? Donde la escasez es la condición, digamos, característico de estos municipios. Cuando digo la escasez, es desde los recursos, por ejemplo. Ahí es una constante, no es una variable. Claro, cuando uno, es una constante, exactamente, cuando uno ve estos municipios, desde el punto de vista de los recursos, puedo decir que Claro. sin llegar a equivocarme, que ni siquiera Cúcuta lo digo aquí con mis estudiantes que están conectados en estos momentos en el programa, los Saludos, ingresos un saludo de especial a todos. de cada 100 pesos que tiene el presupuesto municipal, 70 son del Sistema General de Participaciones, o sea, lo cual muestra un alto condicionamiento y baja capacidad fiscal. Ahora, hablando de recursos, si nos trasladamos a los municipios de Catatumbo, ya de los recursos públicos podemos estar hablando de un 80% y algunos municipios del 90%. O sea, hay unos problemas de recursos bastante. Ahí es necesario que emerjan
Las capacidades tienen que ver precisamente con esa racionalidad que la profe menciona. Y esa es una condición fundamental para poder construir una estructura y unos procesos de gobernanza, que además agregaría una categoría adicional a las que tanto hemos mencionado, necesitan del capital social. O sea, sin capital social y sin confianza, es imposible que se pueda generar ni gobernanza y mucho menos innovación, porque algo que aprendí alguna vez que tuve la posibilidad de conocer a algunas personas en otro lugar frente al tema de la innovación es una construcción colectiva, eso fue mi enseñanza. La innovación es una construcción colectiva, ¿sí? Y cuando la innovación es una construcción colectiva, significa que se tiene que trabajar con nosotros. Y ahí es clave la generación de confianza y la construcción de capital social. Sería lo que aportaría un poco a partir de la pregunta del profe y las reflexiones que me deja la profe Diana con su intervención. Si a usted le está gustando esta información que recibió aquí, hay una cosa muy importante que no se le debe olvidar hacer. Suscríbase al canal y active la campanita para que cada vez que nosotros hagamos un programa como este le llegue la notificación, cada vez que volvamos a entrevistar a Diana, porque yo casi siempre lo comprometo, cada vez que entrevistemos a Mario y a Marito, que lo tienen ahí al lado, y cada vez que entrevistemos a la profe Alice, pues a usted le llegue toda la información que nosotros tratamos de difundir. Un abrazo como siempre del corazón y con esto Alice y el profe Mario me tienen un poco motivado con esta reflexión porque la profe Diana nos dejó tocados con la semilla que nos acaba de sembrar. Un poco Mario dijo, oiga, sin recursos, podríamos decir, Mario, entonces sin recursos no hay gobernanza. Eso es como su moraleja. No estaba diciendo eso. ¿No? Ah, Lo bueno, conecto con la innovación frugal, porque la innovación frugal, claro, en la definición muy digamos, muy sí lo entendemos. interesante que la profe dio, es, hermano, no hay recursos, listo. Entonces, pero hay otros recursos, ¿no? ¿Qué Que no son hacemos? necesariamente Exacto. necesarios. ¿Cómo lo ¿Y hacemos? cómo hacemos? Claro, hay que reducir costos sin perder la calidad del todo, pero además tenemos incluido un elemento que llamaría casi de una ética global, que es el Sí. concepto de la sostenibilidad, ¿sí? Que es un Mm, poco lo que la profe mencionaba. Entonces, es hay muy los recursos, importante, ¿no? claro, y hay unos recursos que son intangibles, que son Sí, los que tenemos que aprovechar y que potencializar dentro de los territorios, dentro de las comunidades, pero para eso la gente también tiene que saber que las tiene claro, y claro. buscar forma de cómo las puede potencializar. Es Y un poco ahí la lo que administración pública hace, es clave. claro, es un poco lo que hace Dianita con empoderar a sus jóvenes en el programa de la fundación. Luego hablaremos un minuto de la fundación porque yo quedé comprometido con eso porque me toca ese proyecto. Profe Alice, mire, gracias, profe Mario, por hacernos esa claridad. Mire, profe Alice, esta investigación que estamos haciendo en el Catatumbo es muy importante. Ojalá la pudiéramos hacer en todos los municipios del Catatumbo y todos los municipios de Arauca y así sucesivamente todos los pequeños municipios del país. Pero, ¿qué ha podido usted ver? Cuéntenos un poco de estos resultados de la investigación de forma muy preliminar. No nos vaya a contar ya, porque yo sé que ustedes están empezando, que esta investigación está arrancando, que esta investigación apenas lleva de septiembre para acá, o sea, 2 mesecitos, pero sé que le hemos metido mucha candela a esta fogata y qué de forma preliminar nos puede contar sobre los resultados de la investigación. Cuéntenos algo, pues, denos un detrás de cámaras, cuéntenos un chisme ahí, pues, que a nosotros nos gusta el chisme. Bueno, estos municipios, como todos sabemos, teniendo la base que son tan resilientes, con sus brechas sociales tan marcadas, que ya pues, profe Mario los ha enfatizado, usted, profe Gerson también, su tema de violencia, sus temas de salud, sus temas de educación, ¿sí? Sus temas digitales también. Eh, pero eh, todos estos temas de gobernanza e innovación nos están enseñando que estos territorios son muy ricos, son muy importantes y que la mirada hay que seguirla enfocando porque allí hay, son focos de crecimiento para nuestra región, para nuestro departamento, que dentro de todo el marco metodológico y teórico que nosotros hemos estudiado y que hay una base de que hay que tener una estructura de factores habilitantes de sus procesos, de sus resultados, considero que debemos tener muy claro que para generar esas capacidades institucionales debemos primero en las personas generar esa cultura de innovación, ¿sí?
capacitarnos, ¿sí? Dar ese paso de qué estoy haciendo hoy, cómo lo estoy haciendo, cómo lo puedo hacer mejor, ¿sí? No damos miedo. El factor de la estructura de la entidad, como lo decía muy bien Dianita, o sea, ¿qué hay? ¿Qué normas hay? ¿Cómo las podemos aplicar? ¿Cómo las podemos mejorar? Yo como gerente, líder de esa entidad, voy por buen camino. Aplicar e implementar realmente de manera efectiva la innovación. Ese es el otro eje. El otro eje, todo el tema de la comunidad. Nunca dejar a un lado, desde luego, el eje de participación de las comunidades, escuchar esas necesidades que obviamente en temas de servicios públicos, en temas sociales, de inclusión social. Hay mucho trabajo obviamente articulado, pero siempre ese bloque de la comunidad es indispensable en la innovación y no dejar a un lado pues todo el análisis del contexto que dentro de nuestros análisis de investigación, tener en cuenta todo el tema ambiental, todo el tema cultural, todo el tema económico, todo el tema financiero y demás nombres que le dan políticos, institucionales, que debemos seguir fortaleciendo y que nos van a seguir generando avances en estos temas de innovación y de gobernanza, porque debemos seguir incrementando esos resultados de medición. Bueno, muy bien. Gracias, profe Alice, por ese detrás de cámaras. Eso es un backstage Ujú. donde nos cuenta un poco cómo va la investigación, cómo va este proyecto de investigación. Y le preguntaré a Dianita, ya casi en nuestras preguntas finales. Dianita, ¿cómo estas comunidades locales con las que usted trabaja, específicamente con las que usted trabaja, usted puede encontrar que perciben los procesos de innovación y si es verdad que esta implementación de estos proyectos se podría escalar a municipios, por ejemplo, apartados del país? Cuéntenos un poco esa historia. Bueno, ¿quieres que hable de Sandbox? No se le haga extraño porque para mí es un proyecto que me permea. Yo todo el tiempo voy ahí a la sombra de eso, ¿no? Habla lo que quieras compartirnos, lo que quieras. O sea, lo que has Bueno, visto a través de muchos años de tu trabajo, lo que hayas visto, cómo las comunidades perciben los procesos de innovación y si es verdad que estos proyectos se podrían, por ejemplo, escalar a municipios como estos PEDET que estamos nombrando en zonas muy apartadas y muy conflictivas. ok. Bueno, yo voy a retomar un poco lo que el profe Mario había hablado de la Bien. importancia de la colectividad, de la participación ciudadana. Cuando hablamos de innovación pública, hablamos de participación ciudadana, porque es el ejercicio de fortalecimiento o de recuperación de confianza que hacen las entidades gubernamentales para poder construir y hacer y hacer creación Bueno. con la ciudadanía, son las que tienen que seguir cambiando con innovación. Eh, que ya no podemos co-crear de la misma forma tradicional que lo hacíamos antes, donde era el videobeam y 100 personas viendo la pantalla y hablando dos o tres. No, eso ya no, eso ya está mandado a recoger. Ya desde la innovación pública se fomenta la innovación ciudadana, es diseñando espacios de participación en donde todos sean escuchados a través con los diferentes lienzos y demás ejercicios que la innovación permite con esas herramientas tan bonitas que se manejan en innovación. Los ¿Eso hackatones, para qué? ¿no? Los hackatones, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, desde la fundación la fundación se llama Sandbox, como caja de arena en inglés, con impacto social, y lo hacemos a través de hackatones donde se exponen retos de orden público social que resuelven los jóvenes o que proponen soluciones los jóvenes y algunos de ellos llegan hasta el proceso de la incubación para poderlos resolver. Es un ejercicio que se ha hecho en las localidades de Bogotá. Una fórmula del Estado, sino como una fórmula que podemos utilizar desde lo colectivo y es trabajando con base en retos. Entonces tenemos el reto de que, no sé, el acueducto de nuestro municipio o, no sé, nuestras veredas no está llegando el suficiente flujo de agua, entonces vamos
a trabajar en este reto con los diferentes actores de nuestra comunidad para saber quién tiene la mejor propuesta para poder llevar el desemboque del río hasta nuestras veredas. Estoy dando un ejemplo de lo territorial. Entonces, es una de las tantas herramientas de innovación. Entonces, las hackatones son trabajar sobre retos y sobre el reto crean las soluciones y sobre ese reto pues se escoge la mejor solución y se aplica. Esa es una de las alternativas. Desde lo público, fomentando la participación ciudadana a través de nuevos mecanismos innovadores, pero también la innovación social se hace entre las mismas comunidades. O sea, no necesitamos que sea la alcaldía la que tome la vocería de decir, venga, nos reunimos para solucionar un problema, sino que también dentro de los liderazgos comunitarios nos reunimos y decimos, venga, nos están robando mucho en la cuadra, vamos a hacer un frente comunitario y vamos a buscar entre todos una solución. Y así es como se aplica la solución. Entonces, de la fundación, digamos, te cuento, trabajamos con la metodología de las hackatones. No es la única forma en la que podemos llegar, pero ha sido una forma que, enfocándose en los jóvenes, ellos pues claramente trabajar sobre retos les motiva mucho más. A mí Y me parece sobre muy inclusiva, todo, además. exacto, porque además no es solamente que tú vengas y me des una buena idea y la pongamos en acción, sino que también te doy elementos que te permiten emprender. Y hoy Claro. en día los jóvenes, pues, más que emplearse y pasar hojas de vida, lo que están también buscando es cómo puedo emprender y cómo puedo sacar adelante mis proyectos, mis sueños. Esto es una cosa que tiene mucho trasfondo porque cosas tan elementales como para algunos puede ser muy sencillo, pero para muchas personas eso es una cosa impresionante. Y Entonces, puede ser toda su vida, además, ¿no? Puede ser total, todo. pues, o sea, un elemento básico, o sea, una cosa intangible. Sí. Un caso, y ya con esto dejo la palabra, pero eh, en estos procesos que hemos hecho, hubo un chico que decía, a mí nunca mis papás me acompañaron ni a una entrega de boletines, o sea, nunca fueron al colegio. Pero como esto lo promocionaban las empresas y las alcaldías y como esto era de localidad y de distrito, fue la primera vez que mis papás me acompañaron a algo. ¿Ese Y chico se llamaba eso Gerson o qué? No. y eso para él fue como, o sea, tejido familiar, no sé, tejido social, Sí, hacer claro. amistades, pensar en las carreras STEAM, pensar en la innovación, o sea, son muchos elementos. Claro, así como un problema deriva muchos problemas, Sí. nosotros nos hemos dado esos mapas sistema como un problema, muchas cosas también, transversalmente. Bueno, pedimos excusas si en algún momento la comunicación está un poco entrecortada. A veces es el internet, pero no se preocupen que hemos escuchado lo mejor de nuestra invitada especial, Dianita Arenas, porque nos ha permitido un poco reflexionar sobre este tema y sobre esta investigación, sobre la importancia de la investigación, sobre la importancia de la innovación y sobre todo en temas de gobernanza. Profe Mario, lo voy a comprometer con algo. Si usted quiere, no me responda. No tiene que responderme. Esta es una pregunta muy complicada para mí, me parece complicada y se la voy a hacer porque yo sé que usted tiene, digamos, usted tiene la chaqueta para responderme esto. Mario, desde su perspectiva de verdad, ¿el conflicto armado en el Catatumbo podría estar afectando los procesos de innovación o no? De verdad, denos una idea sobre eso. Ah, indiscutiblemente, Ay, me la quiso una, contestar bien. sí, o sea, indiscutiblemente un conflicto con tantos actores armados y con una historia bastante fuerte como la que ha tenido Norte de Santander, tiene efectos en la pérdida de confianza, en la poca legitimidad que el Estado tiene. Para utilizar un concepto que siempre repito que me gusta mucho de Fernán González, la legitimidad es diferenciada del Estado. Sí, el Estado no está igual en todos los territorios, por muchas razones, la provisión de bienes y servicios públicos tampoco. Entonces, el Catatumbo ha sido también, infortunadamente, escenario de este conflicto
y que eso ha afectado también la capacidad de innovación desde lo público, pero, digamos, hay que también tener una mirada distinta, no tan pesimista y a veces del común denominador, ¿no? Como si uno termina estigmatizando el Catatumbo y yo creo que en algo que estamos de acuerdo es que hay que mirar el Catatumbo con sus potencialidades que los tiene y que también, y ahí me conecto un poco con lo que la profe Diana decía cuando colocaba los ejemplos, hay ejercicios comunitarios de innovación social, ¿sí? Que son ejemplos para Norte de Santander, ¿sí? De las comunidades. Por un lado, como dice la profe Alice, es un concepto muy bonito, se llama la resiliencia, o sea, la capacidad de resiliencia del conflicto armado en Norte de Santander, desde las comunidades, ya de sí, en sí es una ganancia importante, o sea, es una ganancia que tenemos que rescatar y reconocer desde el territorio, primer elemento. Segundo, distintas formas de organización social. Por ejemplo, las madres del Catatumbo, ¿sí? Que se organizaron por el conflicto y la afectación a sus hijos. ¿Sí? Esa muestra de cómo unas mujeres se organizan, algunas sin saber leer y escribir, y se han parado frente a los grupos al margen de la ley, ¿verdad? Para defender y para construir y para proponer. ¿Sí? Eso habla muy bien del territorio también. Y también de otras formas de organización indígena, para hablar, por ejemplo, de los Motilombari, que han contribuido también desde su perspectiva, desde su visión del territorio. Entonces, ahí tenemos un laboratorio, unos ejemplos de cómo la innovación desde la comunidad, por ejemplo, el ejemplo que le ponía de un corregimiento, no voy a decir el nombre, un corregimiento de un municipio del Catatumbo, que estableció unas reglas de juego, ¿sí? Escritas y le decía a la fuerza pública y le decía a los señores al margen de la ley, para poderse comportar aquí en el pueblo se hay que comportar de la siguiente manera. Y estas son las reglas, por ejemplo. No portar el arma que se le vea porque hay niños. Hay un montón de cosas alrededor de esto que muestra que hay una creatividad a partir de digamos, de la adversidad, ¿sí? Se forja el carácter no solamente individual, sino el colectivo de un grupo de hombres y mujeres que, a pesar de la violencia, a pesar de las armas, construyen colectivamente. ¿Sí? Que posiblemente no tengan la visibilidad que otros territorios o otros grupos puedan tener, pero existen y habrá muchos más que desconocemos que se han opuesto a la guerra y se han opuesto no con la violencia, se han opuesto, como decía la profe, como se mira desde la administración pública, con la verdadera participación ciudadana que va más allá de tener una mayoría de edad y poner un voto, no, la participación ciudadana desde una concepción un poco más profunda y desde una visión colectiva y del bien común, que además se convierte en un ejemplo importante para la misma administración municipal y que tendría que ver a esas comunidades como potenciales y seguramente las ve y que a pesar de esa limitación de recursos, a pesar de las brechas y a pesar de la violencia, persisten y siguen luchando por un tipo de territorio distinto a pesar de que se ha tiznado de sangre, infortunadamente, y eso muestra, como dice la profe Dalí, resiliencia, y yo creo que ese es un punto que hay que reconocer y que toca decir, ¿sí? Porque nos quedamos muchas veces en el imaginario social de lo negativo del Catatumbo y no reconocemos que es una tierra rica en selva, en clima, mejor dicho, tiene una riqueza impresionante. Y ¿Sí? su gente, además, la gente es súper amable, la gente es súper cordial, la gente de verdad es, es lo que, digamos, hace que esto valga la pena, en realidad. Total. Hay un actor que no hemos mencionado y que ha venido trabajando esos procesos, por ejemplo, el fortalecimiento en gobernanza y gobernabilidad, que ha sido la cooperación internacional. O sea, en dos momentos. El primer momento con el conflicto armado en todo su apogeo de finales de los 90, el 2000, que fue digamos, toda la presencia paramilitar y todo el conflicto, digamos, con la guerrilla, generó una agenda del desplazamiento en Colombia y las agencias de cooperación participaron ahí para fortalecer las capacidades institucionales para atender ese fenómeno, pero también las comunidades en todo el territorio norte de Santander. El segundo momento importante tiene que ver con la migración venezolana y se conforma por primera vez la coordinación de todas las agencias de cooperación, para ponerlo en términos de la lógica y la racionalidad de la innovación frugal, y es porque estamos haciendo muchas cosas y todos parece que estamos repitiendo lo mismo, ¿por qué nos ponemos de acuerdo, ACNUR, OCHA, USAID, un conjunto de agencias de cooperación para crear, de alguna manera, unos modelos de gobernanza? Y de ahí unos accionarios también de unas ONG, porque he tenido la posibilidad de evaluar algunos programas importantes que está desarrollando, por ejemplo, Par Común
con agencias de cooperación de Suiza, precisamente con colectivos y organizaciones en el Catatumbo. Entonces, bajo un modelo de gobernanza multinivel, por ejemplo. Lo ¿Sí? comprometo, profe Mario, lo comprometo en otro programa a hablar sobre cooperación internacional. Invitemos gente de cooperación internacional. Ahí tenemos un tema bien interesante, lo comprometo, Dianita, la comprometo un poco para que hablemos de cooperación internacional y esto es un tema bastante interesante. Creo que nos quedaríamos cortos, así usted hable media hora, porque en realidad ahí hay amores y odios, ¿no? Hay gente que ama esto y hay gente que tiene su... He escuchado personas con posiciones digamos, un poco crítica. Interesantes también, interesantes, posiciones muy interesantes. Un poco de 20 años de cooperación que nos han dejado. Entonces, bueno, ahí hay cosas que analizar, hay cosas que reflexionar. Y otros que dicen que la cooperación de verdad ha sido la única forma de poder llegar a esas poblaciones más afectadas y que han podido ayudar a aliviar. Es un bálsamo muy pequeño, ¿no? Perdónenme, profe Mario, si lo interrumpí en esa idea, pero están comprometidos a ese próximo podcast sobre cooperación internacional. Ahí lo dejo Voy terminar, a profe dar Mario. mi última idea para decir, hay una, con todas las críticas y con todo el apoyo, lo que uno pueda pensar de eso, porque sé que hay gente que está a favor, gente en contra, que es municipios, ¿sí? Bien, La ley de ordenamiento territorial en Colombia permitió una forma de organización de los entes territoriales. Tenemos ahora, hace 2 días, un día, el tema de la RAP, Santander Norte de Santander, las áreas metropolitanas, bueno, hay un conjunto de formas de organización y hay una que se llama los Asociación de Municipios. Y una de en un informe que vi hace algún tiempo del DNP, de los que se muestra con muchos errores, con buenas prácticas, es la Asociación de Municipios del Catatumbo, que ahí hay una experiencia muy interesante, ya son municipios, de mirar cómo han canalizado proyectos, cómo han fortalecido su capacidad institucional del alcalde del municipio del Catatumbo para generar procesos de desarrollo territorial. Y ahí hay unos temas que, ese sería otro capítulo aparte, ese es para otro no decir capítulo. que he perdido, que hay cosas interesantes que hay que mencionar. No, hay cosas extremadamente buenas, profe Mario. Me encanta su mirada positivista de la región. Yo entré un poco con una pregunta bien compleja. Yo sabía que usted tenía la chaqueta para respondérmela, por eso se la hice. Profe Alice, muy rápidamente, digamos, en esta fase final como novela mexicana, vamos ya llegando a nuestra fase culminante. Le dije a la profe Alice, la preguntita es muy sencilla, un poco. Eh, dígame, desde su perspectiva, retos que tienen los municipios PEDET en temas de innovación, especialmente en el Catatumbo. Retos que usted Bueno, crea que los tiene ya ahí a la mano. ya han dicho muchos, ya han dicho varios. Desde luego parte desde esa construir esa gobernanza sostenible, ¿no? Y colaborativa. Eso es base. Dos, seguir generando toda esa articulación interinstitucional para que se pueda avanzar en estos temas. Tres, para mí vital empezar a hablar, a generar todos estos temas de cultura, innovación, seguirnos capacitando, y generar los espacios. Cuatro, nunca dejar a un lado conocer bien a la población, ¿no? Para mí eso es vital, escucharlos y de mano de ellos, de fuente de ellos, darles soluciones, como decía Dianita, esas soluciones prácticas, que no se necesitan tantos recursos, que sean sostenibles, ¿sí? Y que realmente sean de valor para esa comunidad. Creo que son muy, muy valiosos estos pequeños apuntes para seguir avanzando en estos temas. Bueno, muy bien. Mire, Ay, perdón, yo sí, complemento, dale. ahí me inspiró la profe Alice, porque efectivamente el mensaje de esta sesión de innovación frugal, y perdóname que me tomé la palabra, No, no, pero, o sea, realmente hay que promover la innovación frugal en las comunidades. Hay que empoderar a las comunidades para que puedan ser generadoras de soluciones que sean funcionales, que hay que simplificar, tratar de simplificarlo, para que pueda democratizarse como esas soluciones para que realmente puedan llegar a todos los lugares. No todo se puede llevar, digamos, un ecógrafo, el ecógrafo acá que uno ve en las clínicas en Bogotá, que son súper poderosos, 3D, no, a La Guajira, a las regiones más apartadas, pues toca llevar el mini ecógrafo porque pues no da para llegar allá.
Entonces, ¿cómo reducimos a veces cosas y de pronto perdemos algunas funcionalidades, pero porque nos centramos en lo esencial? Entonces, hay que centrarse en lo esencial y a veces somos no muy soñadores y nos toca cada día aplicar la innovación frugal para llegar a la esencia y no olvidarnos de lo que realmente necesitamos solucionar y que no todo se puede solucionar al mismo tiempo y nos toca una cosa a la vez. Bueno, Eso, muy eso. bien. Pero muy bien. Mire, yo les iba a preguntar esto, pero Diana se adelantó. Esto es muy importante y aquí voy a empezar al revés. Profesora Alice, un mensaje para terminar nuestro programa, para terminar nuestro podcast. Sé que podríamos hablar 3 horas más sobre innovación frugal y gobernanza en Colombia. Yo lo sé. Perdónenme a la audiencia, perdónenme los que me están escribiendo. Mire, aquí me han escrito cosas, pero bellísimas, bellísimas, interesantísimas. Dice, mire, el tema, me escribe María Isabel dice, el tema de conformación de asociaciones territoriales me parece muy interesante, sería bueno tratarlo. Me comprometo a hacer un programa invitando a las juntas de acción comunal y ya lo hemos tenido. En Desconectados hemos invitado a las juntas de acción comunal, nunca ha participado nadie de juntas, pero ya sé por dónde, ya sé que Mario de pronto nos puede ayudar con alguien de juntas y hacemos un programa para que ustedes tengan mucha más información. Angie nos dice, mire, muy bueno el espacio, más con excelentes docentes y su conocimiento para fortalecer nuestro aprendizaje. Gracias, gracias a todos los que nos ven, excelente, excelente público, gracias por todos esos mensajes. Mire, hay alguien que también siempre es incondicional, el profesor Hernando Perdomo, gracias, profe Hernando, siempre nos ve, nos deja un mensaje, nos sigue en nuestras redes sociales. Profe Perdomo, gracias por estar ahí conectado siempre con nosotros. Perdónenme si a alguno de ustedes no les doy las gracias personales, pero hay tantos y tantos mensajes que la verdad, yo vivo súper comprometido con estos podcasts. Ustedes saben que yo soy un poco intenso con esta preparación de estos podcasts y trato de traerles a las mejores expresiones, a los que yo sé que nos pueden dar mucha más claridad sobre estos temas que no son tan fáciles de abordar, ¿no? Ellos han hecho simple lo que en realidad es muy, pero muy complicado. Profe Alice, un mensaje para la audiencia. ¿Qué le gustaría para la audiencia, tanto de radio como de YouTube, que nos escucha, para las emisoras comunitarias, para los que están de a pie, para los que escuchan este programa Labrando la Tierra en el Campo, en las diferentes zonas en el Catatumbo, y luego nos mandan una cartica haciéndonos una pregunta sobre el tema? Para ellos y para los que nos ven en YouTube, que también son importantes para nosotros, para todos, un mensaje que le gustaría dejar de esta investigación a esta maravillosa audiencia sobre innovación y el trabajo que estamos realizando en el Catatumbo. Bueno, tomo tus palabras, Gerson. Creo que todas somos muy valiosos, ¿no? Como seres humanos somos muy valiosos. Eh, y voy a tomar un pequeño frase de, de Einstein, ¿no? De que dice que no tenemos un talento especial, pero soy apasionadamente curioso o curiosa, ¿sí? Entonces ahí es donde está el foco, ¿no? En el ámbito en el que yo esté, académico, agricultor, manufacturero, siempre hay algo por dar, ¿sí? Y nosotros somos para servir, para aportar. Entonces, ese es como ese pellizquito de amor que cada uno nos vamos a dar ahorita, de qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, ¿sí? Y qué puedo innovar, ¿sí? Entonces, ahí están las palabras claves, que es dónde estoy hoy parado y cómo puedo mejorar. Esas serían mis palabras. Gracias. Profe Mario, ¿qué le gustaría dejarle a la audiencia sobre nuestro trabajo de investigación y sobre lo que hemos discutido en el podcast de hoy? Bueno, aquí se han dicho muchas cosas. Primero, saludo al profesor Perdomo, que sé que está enfermo, que está recuperándose y espero que mejore y estar ahí. Gracias por estar presente. Un abrazo, un abrazo. Voy a poner una frase que leía cuando mi primera carrera en la licenciatura en Ciencias Sociales me dedicaba a leer filosofía que no entendía nada y me compré unos tomos de un autor, un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche y tiene un libro que se llama, creo que El viajero y su sombra, muy poco conocido, la gente lee La Galla Ciencia y otros, pero hay una frase que se me quedó en la cabeza y creo que es pertinente para acá, algo así. La gente piensa que lo importante del árbol es el fruto cuando realmente es la semilla, es ahí la diferencia entre los que crean y los que disfrutan. Esa frase me impactó y se me quedó grabada desde que era estudiante. Eso, Muchas finalizaría gracias. con eso.
Muchas gracias, profe Mario. Dianita, un mensaje para la audiencia, que no seamos la última vez que la tengamos en nuestro programa. Bienvenida siempre, las puertas están abiertas. Gracias por aceptar esta invitación. Eres Ay, muy amable, de gracias, verdad. profe. No, no, yo los quiero mucho este programa y lo disfruto, de verdad que es una terapia para mí realmente. No, yo de pronto no soy tan filósofo. Yo Voy a, tampoco. me ganó la profe Alice y el profe Mario. Lo que voy a decir es, hay que aprovechar las colombianadas. Nosotros somos un país de personas muy recursivas. Correcto. Entonces, innovemos de manera frugal aprovechando eso, que somos muy recursivos y que ese potencial creativo para ser recursivo nos puede ayudar a solucionar muchas cosas, pero creo que hay que todos los días levantarnos y proponernos no quejarnos, sino más bien proponernos ser parte de la solución. Y ahí pues lo que decía mi profe, lo traduzco a manera coloquial y el que no sirve para, el que no sabe, bueno, que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces nos toca cada día dejar la queja y pues ponernos, remangarnos los pantalones y hacerle todos los días con ánimo, con amor, a solucionar que la vida es esa. Muchas No, gracias a toda nuestra maravillosa audiencia, gracias a nuestros invitados especiales. Recuerden que este es un evento del Grupo de Investigación Fractal Territorial y es el proyecto del podcast que teníamos planteado para nuestro ejercicio investigativo, el E224-7 de la Escuela Superior de Administración Pública, Gobernanza e Innovación en los municipios PEDET, específicamente el Catatumbo. Y es potencial para la toma de decisiones. Un abrazo cordial desde el corazón, los queremos siempre un montón. Espero nos dejen nuestros likes, los comentarios, déjennos todas las quejas, quéjense aquí, aprovechen y quéjense aquí y agárrenla a la vida y empiecen a hacerlo posible. Un abrazo, los queremos mucho, nos veremos en un próximo Desconectados. Bye bye para todos, un abrazo.